en este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros al exciclista profesional y director técnico de la Volta a la Comunidad Valenciana, Paco Benítez. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Paco. Segunda vez que te tenemos aquí en Cazatapas. Supongo que eso es porque estás a gusto, ¿no? Sí, encantado, encantado. Ya cuando me dijisteis lo de volver a hacer esta charla, pues agradecido y sin ningún problema, encantado. Nosotros mucho más. Y vamos a empezar ya a hablar un poco, que quedan escasos días para este inicio de la Volta a la Comunidad Valenciana, que estamos ya entre las 74 ediciones, si no me equivoco, ¿no, Paco? 74, sí. Muy bien. Y para empezar un poco, ¿qué te podríamos preguntar? Pues, ¿cómo están siendo estos últimos días? ¿Qué tareas se realizan esta última semana antes del comienzo de esta carrera? Pues se puede decir que esta semana prácticamente todo el trabajo ya está realizado. Entonces, sería quizás unas últimas reuniones con el jefe de destacamento de la Guardia Civil, que está verificando todo el recorrido. Hay algunos ayuntamientos, algunas policías locales que te acaban preguntando algún mínimo detalle, alguna duda sobre horario, sobre recorrido. Y más que nada son pequeños detalles, pero que realmente el trabajo ya está hecho de estos 3 meses atrás. O sea, son, digamos, ultimar pequeños detalles. Y una pregunta que quería hacerte, ¿voluntarios? ¿Hay voluntarios que sí que se prestan a estar aquí en la Vuelta a la Comunidad Valenciana ayudando? Sí, tenemos un departamento de voluntariado que es digamos que es una parte muy importante dentro de la organización, que quizás no tenga la importancia que tiene porque es algo que no se ve realmente, pero hay un trabajo de muchos meses atrás, de dos personas que tenemos de voluntariado, Eva y Berit, que se encargan de ir, entre comillas, reclutando o haciendo una especie de listado de gente que sin ánimo de lucro pues quiere estar y al final puede estar. Y ya te digo que digamos, es una faceta bastante importante que no se le da la importancia que tiene. Hablando ahora un poco de los corredores, la prelista está bastante incompleta, aunque estamos grabando la entrevista 3 días antes de que empiece la carrera, pero fijándonos en los ciclistas que van a acudir, Mikel Landa, Blasov, Juan Ayuso, Cabna, Pello Bilbao, Christoph, Rui Costa, reciente ganador en la Challenge de Mallorca, entre muchos otros. ¿Cómo ves el nivel, sobre todo teniendo en cuenta que la del 2022 fue casi inigualable con Evenepoel, Enric Mas, Valverde? ¿Qué te Sí, parece? sí. Quizás, a ver, el listón que se dejó el año pasado con la presencia de Benepoel, que luego demostró pues, lo que apuntaba, ese Hmm. corredor con mucho futuro, que ya es una realidad. Y cada edición es distinta, cada comienzo de temporada pues hay unos corredores en forma, otros van desplazando sus picos de forma para más adelante, pero bueno, ya hemos visto, tenemos una prescripción y estamos contentos porque al final tenemos equipos buenos con primeras figuras de primera línea y bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta edición. No veremos a Benepool, pero grandes nombres. Sobre todo un Juan Ayuso, que aquí le queremos mucho en la terreta y muy contentos de que esté aquí y a ver qué tal se le da, ¿no? Sí, yo como ya he comentado a otro medio que el ciclismo no es un ciclismo de crear rivalidades, pero no sé, quizás podemos ver un primer test entre Carlos Rodríguez, que es otro de los corredores españoles que a mí me gusta mucho, y Juan Ayuso, que posiblemente sea ahora pues, el español que tiene con más expectativas de cara al futuro. Entonces, pues quizás podría ser un primer test entre ellos que puedan disputarse esta edición. Y encima, si nos centramos en el recorrido, vamos a empezar a hablar sobre ello. Es un recorrido que tanto a Carlos como a Juan se le adapta perfectamente. Ya un poco hablando de las etapas, la primera que discurre entre Orihuela y Altea, en la provincia de Alicante,
¿Qué nos puedes decir de ella? Son 189 kilómetros, media montaña, con un desnivel de 2.155 metros. Sí, a ver, cada edición tratamos de que sea distinta. Entonces, el año pasado tuvimos 3 primeras etapas con un nivel muy alto, tanto a nivel deportivo como de espectáculo. Entonces, Ángel Casero, pues estuvimos hablando para esta. Tenemos que tratar de recuperar una contrarreloj o quizás una cronoescalada, pero me dijo, estuvimos hablando y al final me dijo, oye, el último día normalmente no sucede nada porque es una etapa al sprint. Dice, vamos a darle un poco más de picante. Y entonces, bueno, pues esta edición se puede considerar como un poco más montañosa o la más montañosa dentro de las últimas, pero tampoco sin llegar a tener una etapa con puertos imposibles. Hay puertos difíciles, como tenemos el Garbí o Cumbres del Sol, pero esta edición creo que la característica es que es un poco más, es picante, es como un poco más montañosa. Y en esta primera etapa, pues prácticamente los 100 primeros kilómetros son llanos, donde no debe de ocurrir prácticamente nada, pero sí quizás esos 2 puertos finales en la última parte, el Col de Rates y el Col de Bernia, a escasos 25 kilómetros, prácticamente todo de descenso, pues pueden darle un poco de emoción, pensando que puede haber una llegada masiva o quizás pues haya ataques y no haya una llegada masiva. Entonces, creo que va a ser una primera etapa ya bonita. O un buen bajador, quizás, porque hay mucho trozo de descenso desde el Alto de Bernia hasta Altea, la verdad. Sí, a ver, digamos que no son puertos duros. Hmm. Si hay mucha batalla, evidentemente, pues deberían de ser los primeras líneas, pero por ejemplo, el eritreo Girmay, Mohoric, Christoph también son ciclistas que pueden pasar esos puertos y yo los veo a estos 3 corredores como, si no hay mucha batalla, como favoritos para la victoria para disputar la victoria en Altea. Y quizá Pello, ¿no? Si lo intenta también, que también es un gran bajador y está en gran forma, Sí, después de lo que hemos visto en el sí, Tour Down Under. sí, la verdad es que va a llegar en forma y posiblemente también habría que darle esa papeleta de favorito porque por la trayectoria que tiene y por lo que ha demostrado, y si va a llegar en un buen momento de forma, pues quizás pueda convertirse en el vencedor de esta edición. Siguiendo con la segunda etapa, aún en Alicante, desde Novelda hasta el Alto de Pinos de Benissa, final el Alto, ¿qué valoración haces de la misma? Hablamos de casi 3.500 metros de desnivel. Se podría considerar también una etapa reina. Quizás la de Castellón acaba siendo como, quizás al ser el cuarto día se pueda acumular más cansancio, pero esta segunda etapa perfectamente podría ser una etapa reina. Sí que es cierto que desde el Alto de Confrides hay casi 40 kilómetros de descenso en la que no se debe de romper la carrera. Evidentemente habrán escapadas, pero quizás el pelotón se estará guardando para el Alto de la Fustera, que es un repechín bastante interesante, y sobre todo Cumbres del Sol a 30 kilómetros de meta, pues debe de romper y lanzar la carrera ya con los primeros ciclistas hasta el último puerto, el Alto de Pinos. Y ya pasando a la tercera etapa, la provincia de Valencia, que transcurre entre Bétera y Sagunto, ¿qué destacarías de ella? Son 145 kilómetros, 1.600 metros de desnivel. Acaba en Sagunto, a escasos kilómetros de donde vivo yo y donde también vienes tú, Paco. ¿Qué nos Sí. puedes decir de esta etapa? Pues esta etapa está como diseñada un poco con intención de que ocurra algo. O sea, me explico, es una etapa muy corta, 145 kilómetros, prácticamente llana, se sube Oronet, se sube el puerto de Oronet, que bueno, no es que sea muy duro, pero a continuación se sube el puerto de Garbí por Segart.
Este puerto ya es de una cierta entidad, son 4 kilómetros con rampas del 22 y un puerto difícil. Y prácticamente se va a coronar a 23-24 kilómetros con prácticamente 12-13 kilómetros de descenso puro y quizás otros 10 kilómetros siempre hacia abajo hasta la meta de Sagunto. Se podría decir que es una bonita emboscada porque el puerto del Garbí quien corone delante en el Garbí va a llegar a meta. Entonces vamos a ver o me gustaría ver esa pequeña o esa persecución que pueda haber entre 2 o 3 corredores, 5 o 6. Está pensada para que disfrutemos ese descenso de quién pilla a quién deja a quién, no sé, creo que va a ser emocionante. Y emocionante sobre todo la cuarta etapa entre Burriana y la Covasanta de altura, la provincia de Castellón. Has dicho antes que entre la etapa reina, la segunda y esta, pero ya que es la de la Terreta, la de la provincia de los Tres, nos hemos acreditado encima, Pau y yo, para esta etapa. Más de 3.500 metros de desnivel, la verdad que etapón. Y encima teniendo en cuenta que el incendio que hubo casi en la Covasanta que llegó en verano, no sé si había tenido algo que ver este final, pero también tiene mucho Sí, pues nivel sentimental. queríamos reivindicar también, pues porque si conocíais esa zona de ahí, era un vergel, era un bosque, era precioso. Y bueno, ya hemos este invierno visitándola, recorriendo lo que es la etapa, bueno, la verdad es que se ha quedado un poco triste la zona y se ha quedado un poco, pero bueno, son cosas que ocurren y ya está. Debo de decir que, bueno, pues tanto yo como vosotros conocéis muy bien todos los recorridos de allí. No hay ningún puerto que sea muy espectacular, tanto Aín como Ayodar, el Torralba del Pinar que subimos el año pasado, son puertos duros, pero no va a romper. Entonces, da juego a que invita a todo el mundo a que pueda estar delante. Entonces, el doble paso por la Cova Santa, si conocéis la zona, toda la zona de repechos antes de Sacañet, eso es una verdadera emboscada, eso es un terreno que se va a hacer muy, muy, muy duro, muy duro. Y la última parte de nada más cruzar a altura también, antes del puerto de la Cova Santa, esos 2 o 3 repechos de 2 kilómetros se hacen pero dificilísimos. Entonces, pensamos que va a ser una etapa que va a dar mucho juego. Si no está todo decidido, que no creo que esté todo decidido, podemos tener un espectáculo muy bonito. Y ya pasando a la última etapa, podemos decir que no que habéis como hecho la guerra a los sprinters, pero sí que se lo habéis puesto complicado, ¿no? Porque en esta quinta etapa, la etapa de Valencia, la que acaba aquí en la capital de la comunidad, hay que decir que hay 2 puertos. Está el Oreré de segunda categoría y la Frontera de primera. ¿Qué nos puedes decir de esta última etapa? Que tiene punch también, ¿eh? También tiene punch. Sí, exacto. Como te he dicho, Ángel, o sea, como te he dicho antes, Ángel, pues una de las cosas que nos planteamos era intentar que esta última etapa pues no fuera pues el mero trámite de estos años atrás. Una llegada al sprint siempre es espectacular y siempre atrae a buenos sprinters. La edición del año pasado tuvimos 3 llegadas masivas que en una vuelta de 5 días pues quizás es demasiado. Entonces decidimos cambiar y bueno, pues hemos incluido el novedoso puerto también que es inédito de la Frontera. Y lo que destacaría de este puerto, a 40 kilómetros de meta, pero prácticamente también 20 prácticamente de descenso puro, es su firme, que es un firme rugoso, aunque lo hemos parcheado un poco, pero va a ser una subida difícil, 5 kilómetros a casi 10% de media, con rampas del 15 y del 16. Es una subida difícil. Si hay movimiento, si todavía hay algo que no esté clarificado, puede dar pie a que haya intentos de los corredores que se estén disputando la clasificación general. Entonces, nos podríamos encontrar con un sprint
de los primeros corredores de la general o un sprint en meta de un grupo reducido y volveríamos a tener los mismos nombres, Christophe, Germain y el corredor de Bahrein también. Entonces, pensamos que va a ser otro final emocionante. Sí, dejarles ya alguno a los sprinters, que los pobres habrán sufrido bastante con todo el terreno que hay. Y viendo los nombres, Paco, la verdad que parece, diría yo, entre Blasov, Juan Ayuso, Pello Bilbao, como bien ha dicho Pau, y tú, viene en muy buena forma. Así, porque Mikel Landa no sabemos, acabará de empezar a competir, no sabemos su estado de forma, pero puede haber batalla entre los tres a priori. Sí, a ver, Mikel Landa, bueno, pues ha demostrado ya sobradamente su clase y su categoría, pero creo que tiene sus miras puestas en el Tour de Francia, Hmm. pero no deja de ser un corredor importante y agradecidos de que esté en salida. Pues puede haber Leonard Kandna, a mí es un ciclista que me gusta mucho, Bob Jungels, son ciclistas importantes, pero no sé hasta qué punto vendrán a disputar. Creo que Blasov se merece, por ser el último vencedor, seguro que viene en forma. Y luego, pues Carlos Rodríguez, Ayuso, Pello Bilbao, evidentemente, pues deben de estar ahí. Y bueno, algún que otro ciclista de estos que no contamos, pero siempre arranca en forma la temporada. Pero yo creo que los nombres que se barajarán para la victoria de la general serán estos. Lo que está claro es que no nos podemos perder en ninguna etapa, ¿eh? Todas las etapas tienen alguna trampa y es un recorrido muy interesante, la verdad que muy acertado. Sí, lo de las 3 llegadas al sprint el año pasado, pues bueno, nos planteó el no hacer etapones de muchísima dureza, pero me gusta decir etapas con un poco de picante en el que no hay nada decidido, no puede pasar nada o puede pasar mucho. Todo en función de lo que el pelotón o de lo que los ciclistas quieran plantearse. Entonces, la primera etapa a priori podría ser la más suave, pero 2 puertecitos a 25 kilómetros de meta, si el pelotón puede, o sea, si se lo coge con chispa, habrá espectáculo. La segunda, con el Cumbres del Sol, estoy seguro que también tendremos emocionante. La tercera con el Garbí, la cuarta con el doble paso a la Cova Santa y la quinta con la Frontera, que quizás haya sprint de un grupo reducido, pero lo que está claro es que sí, que las 5 etapas están pensadas para que haya emoción todos los días. Seguro, y además todo el público ha estado de acuerdo en que el recorrido, un éxito. Mi felicitación también a toda la organización. Esperemos que los ciclistas respondan. Normalmente siempre es así y esperaremos a ver el resultado. Dejando ya de lado la Vuelta a la Comunidad Valenciana, recordamos que en el tercer programa de la segunda temporada ya hablamos con Paco de su faceta como ciclista profesional. Desde nuestro grupo de Telegram, Cazatapas Podcast, David VA te lanza esta pregunta. ¿Cuál es el mejor ciclista con el que has corrido? A ver, está claro, yo coincidí con la última etapa de Miguel Indurain y sin duda es muy fácil decir que Miguel Indurain, o sea, tenía ya no digo un magnetismo, pero implantaba como una especie de respeto dentro del pelotón hacia todo el mundo que no lo he visto en ningún otro ciclista. O sea, en ese sentido se puede decir que es el que más me ha impresionado. Y he coincidido con otros muchos de la misma época. O sea, Gianni Buño también era un ciclista que me impresionó mucho. Perico Delgado también coincidí su última época también. De Lance Armstrong se puede hablar mucho, mucho mal y bien, pero debo decir también que fue uno de los ciclistas que también me llegó a impresionar mucho. Y si te hiciéramos elegir algún ciclista de los actuales, ¿con cuál te quedarías? Por lo que ya he hecho y por lo que está apuntando, sin duda, Renko Evenepoel. Sin duda. Sí. Y ya es también una pregunta que nos ha hecho un amigo nuestro. Dice, preguntarle a Paco, que es un gran experto en ciclismo, dice,
¿A qué persona del mundo del ciclismo, que podamos entrevistar, obviamente Benepul se nos queda un poco lejos, además en inglés lo tendríamos un poco complicado, crees que sería el mejor invitado que podríamos hacer para hacerle una entrevista? A ver, yo creo que ahora, por lo que ya es, por la repercusión que tiene ya, porque hablamos de él como una promesa, pero yo creo que Juan Ayuso ya es una realidad, ya es ahora, se puede decir que es el español que, que despierta y que llama más la atención a la prensa. Se puede decir que es nuestro Evenepoel, o sea, el ciclista que ya ha hecho tercero en su primer año de profesional en una Vuelta a España. Esto está al alcance de muy poca gente, de muy poca, y con la edad que tiene. O sea, yo entiendo que tiene un futuro ya, que es una realidad, y yo creo que va a ser el ciclista español en los próximos años que nos debe de dar alegrías y nos debe de nuevo de ilusionar y no de hacer olvidar la época en la que veníamos de Valverde, Purito, Contador, pero es otra época distinta, cada época es distinta, pero Juan Ayuso yo creo que sería un buen fichaje. Lo intentaremos. Bueno, Pau, tomamos nota, Pau, para tirarle la caña, ¿eh? Sí, sí. Para ir concluyendo, la gente que nos escucha habitualmente y tú ya sabes que hacemos una sección de preguntas y respuestas cortas, pero como ya te la hicimos a ti, inauguramos una nueva llamada Desencadenados. También preguntas rápidas con 2 posibles respuestas para poder conocerte mejor tanto en el ciclismo como en tu día a día, Paco. Puedes hacer un pasapalabra, pero si las contestas todas tendrás una recompensa. Ahora veremos después si Muy llegamos a bien. ella. Intenta Adelante. contestar lo primero que te venga a la mente. Listo. ¿Vale, Pau? Preparado. 3, 2, 1, ya. Frenos de disco o de zapata. Zapata. Vino o cerveza. Vino. En fuga, colaborar o hacerse el cansado. Siempre colaborar. Playa o montaña. Ambas. Pinganillos, sí o no. No. Twitter o Instagram. Twitter. Clásicas o grandes vueltas. Empate. Clásicas y grandes vueltas. Correr con potenciómetro o por sensaciones. Entrenar con potenciómetro, correr con sensaciones. Televisión convencional o plataformas como Netflix. Plataformas como Netflix. En una gran vuelta, hacer octavo la general, top 10 o ganar una etapa. Ganar una etapa. Ciclista profesional o director técnico. Ciclista profesional. Muy bien. Las has dicho todas, las 10 primeras eran las comunes y la última especial para ti. De acuerdo. Ahora la recompensa es que nos puedes hacer tú cualquier pregunta que te venga en gana y la contestaremos ahora, o decirnos que hagamos un vídeo en TikTok y también lo publicaremos en nuestra cuenta, que no sea muy... O sea, una pregunta. Sí, de lo que sea. Que os pueda hacer. ¿Cuántos kilómetros hacéis anuales en bicicleta al año? ¿Cuántos kilómetros hacéis al año? Pablo, empieza tú. Sí, yo la verdad que antes hacía bastantes, pero en lo diré ahora aunque nos escucha gente de toda España y el resto de países, en la Pobla Tornesa, en Castellón, ¿sabes el pueblo, Paco? Sí, sí, claro, claro. Sí. Me caí en una rampa con la pinocha, me resbalé, me rompí las 2 muñecas, un diente, el hombro también, me hice una maleza increíble y como si fuera Enric Mas en el año pasado, le cogí miedo a los descensos y he parado, sí que voy a trabajar en bicicleta, pero ya he parado de hacerlo como cicloturista. Es un aficionado, podemos decir que ya no... Tiene miedo a la bicicleta. Y eso que tiene un podcast de ciclismo, ¿eh, Pablo? Mira, Suele pasar. A ver, el ciclismo siempre está asociado a las caídas y forman parte del ciclismo. Sí, sí. Pues yo puedo decir que haré unos... Es que quedo un fin de semana al mes con mis amigos. Tengo también Sí. otras obligaciones el fin de semana. Puedo decir que soy
entrenador de un equipo de baloncesto también. Estoy aquí en muchos ámbitos Sí. y entonces salimos una vez al mes y hacemos pues 30, 40 kilómetros. Pero bueno, por diversión, ¿eh? Después, ¿cómo no? Con nuestro almuerzo, que eso nunca falla. Pero bueno, pero que sois ciclistas aficionados, o sea, montáis en bici, o habéis montado. Por supuesto. Sí, sí. Nos Muy bien. gustaría montar montar más, más. Eso está claro. Ojalá pudiéramos competir en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero no puede ser. Ya. Para Pues acabar, muy bien. Paco, ha sido un verdadero Sí. placer tenerte aquí con nosotros en Cazatapas, primer invitado que repite y ojalá lo hagas más veces. Te deseamos la mayor de las suertes en esta Vuelta a la Comunidad Valenciana que va a empezar en breves días y cuídate muchísimo. Muchas gracias y nos veremos sin duda en la etapa de altura. Nos veremos por allí y allí podemos charlar tranquilamente un ratito. Estaré liado seguro, pero seguro que nos podemos ver y nos podemos saludar. Así Vale. que siempre un placer y a vuestra disposición. Si nos vemos, intentaremos molestarte lo mínimo posible, Paco, que tú estos son días ya que estás esperando todo el año. Pero bueno, que como dice Pablo, un placer, encantado de que estés aquí y cuando quieras vuelve. Que sea tu casa, ¿eh? Para nosotros es Perfecto. una. Pues muchísimas gracias y nada, simplemente hasta el sábado y hasta la próxima entrevista. Perfecto, gracias.